con Rolando Escaró, jefe de Noticias Internacionales, aquí en Latina Noticias, con todos los detalles a propósito del cambio climático. Así es, un cambio climático que tiene consecuencias diferentes en el mundo. Hay olas de calor, pero también lluvias intensas en otras partes del mundo. Y aquí en nuestra región, Uruguay está enfrentando su peor crisis hídrica, eso debido a las sequías que enfrentan desde hace varios meses. Es posible que sus reservas de agua potable se acaben por completo en menos de 7 días. Desde Montevideo, Juan Pablo da Costa nos tiene más información. Estimados amigos, en 7 días el 60% de la población del Uruguay se quedará sin agua bebible para el consumo personal. Esto debido a la enorme sequía que impacta la zona metropolitana, el área sur del Uruguay. Sequía que lleva 3 años, pero que particularmente se intensificó en este año 2023. Esta situación genera gran preocupación en la ciudadanía. Hablamos de cerca de 2 millones de personas que ya están afectadas porque los índices de sodio y de cloruro en el agua son sumamente elevados, pero hasta esta jornada puede ser consumida por las personas que no tengan algún tipo de enfermedades. Sin embargo, como les decía, en 7 días esa situación va a cambiar drásticamente y el gobierno está analizando distintas acciones para paliar la situación y llevar adelante la contingencia. Los pronósticos del tiempo indican que recién va a empezar a llover en abundancia a partir de la próxima primavera, hacia el mes de septiembre, y eso complica la situación. ¿Qué medidas ha tomado hasta el momento el gobierno del Uruguay, del presidente Luis Lacalle Pou? Por ejemplo, la canalización del río San José hacia el río Santa Lucía, que es la principal toma de agua de la ciudad de Montevideo. Además, se ha subsidiado el agua embotellada y se entregan bidones a la población más vulnerable de la ciudad y del área metropolitana. Y en particular, en esta jornada, una reunión de crisis con los principales ministerios, así como la empresa estatal de agua potable en el Uruguay, que se encontrarán aquí en la sede del gobierno con esa misión, intentar encontrar soluciones a esta crisis del agua que afronta el Uruguay desde hace ya varios meses. Para Latina informó desde Montevideo, Uruguay, Juan Pablo da Costa. Complicado lo que vive Uruguay, porque ¿cómo solucionar una situación que depende mucho del clima? Así es, en efecto, uno de los temas que se está criticando mucho a los gobiernos anteriores, no solamente al actual, sino a todos los gobiernos, al menos en los últimos 30 años, es que no hubo un trabajo en infraestructura justamente por el tema del agua. Se invirtió en caminos, se invirtió en telecomunicaciones, en educación, en una serie de reformas, pero nunca se contempló el tema del agua. Cómo aprovechar, cómo almacenar agua, cómo llevar agua a todos los pobladores en Uruguay. Es un país que tiene un poco más de 3 millones de habitantes, un país pequeño, pero que también utiliza agua, dependen de los ríos y dependen de la lluvia. Cuando no llueve, pues se han quedado sin agua. Lo más grave es que las reservas de agua que tienen en el momento son de cerca de 2%. Por tanto, estiman que más o menos en una semana, o tal vez en un mejor escenario, en 10 días, Montevideo, por ejemplo, se va a quedar sin agua. Lo que están haciendo es, como mencionaba el reportero, es subvencionar el agua embotellada. Le han quitado los impuestos para que baje de precio. Hasta hace unos días un bidón de agua de 6 litros costaba, digamos, algo de 15 soles, 12 soles. Actualmente está bordeando los 8 soles, casi igual que cuesta aquí, pero obviamente es agua que tienes que utilizar ya para beber, para cocinar, porque el agua de grifo está saliendo sumamente salada. Están utilizando agua del mar para tratar de equilibrar esto, agua del río La Plata también, que también tiene un porcentaje de salinidad, y eso, aunque no los crean, les está ocasionando problemas en las personas que tienen termas en la casa o tienen bombas que funcionan con agua dulce. Con mayor cantidad de sal empiezan a malograrse. Claro, y eso sucede si alguna vez ha tenido la oportunidad de agua cuando llega sucia o contaminada por alguna situación, o gente que vive cerca al mar y el agua que pasa no es la ideal. Las tuberías se destrozan, se malogran completamente, los artefactos también. Pero además
Y bien lo dices, no se hizo nada en prevención, porque hubo alertas, siempre se han dado alertas, ya la lluvia empezaba a ser menos constante, las sequías duraban más, y hay otros países, en cambio, que son desérticos. Siempre uno de los ejemplos es Israel, probablemente, que casi no tiene acceso a agua dulce, como se le conoce, agua dulce natural, y sin embargo tiene unas plantas muy poderosas para optimizar el uso del agua. Así es, y justamente es uno de los planteamientos que se están haciendo ya a nivel mundial, que se requiere optimizar el uso del agua. Se desperdicia mucha cantidad de agua, aunque no lo creas, a nivel mundial se desperdicia mucha agua, pero se trata de un recurso que en algún momento se va a acabar. O sea, el agua no es una fuente inagotable, en algún momento se va a acabar y de hecho ya se está acabando. Normalmente nosotros vemos que más del 60% del planeta está cubierto por agua, pero eso no quiere decir que sea todo el agua que se puede utilizar. O sea, de hecho es muy poco el porcentaje de agua dulce a nivel mundial. Y hay industrias altamente contaminantes que las vemos como lindas, como hermosas, pero que utilizan muchísima agua. Por ejemplo, la industria de la moda. Por eso es que hoy en día cada vez resulta más necesario aprender a reutilizar prendas, darles una vida mucho más larga versus el fast fashion que desperdicia agua pero en forma industrial. Así es, y la crisis del agua no solamente está afectando a Uruguay, Panamá también enfrenta el impacto de las sequías y ya están evaluando mecanismos para garantizar el suministro de agua para la población y también para las operaciones del Canal de Panamá. El agua para el consumo humano y el funcionamiento del Canal de Panamá es uno de los mayores retos que enfrentan los tomadores de decisiones en momentos en que la disponibilidad por persona ha disminuido, según informes de Naciones Unidas. Necesitamos invertir en redes de agua potable, en el acceso al agua, porque aquí hay una asimetría, hay gente que no la tiene. Entonces no se trata de pensar que solamente se necesita más agua para el canal, se necesita más agua para la población. La autoridad del Canal de Panamá busca alternativas para aumentar las posibilidades de ahorro o buscar nuevas fuentes hídricas para garantizar la sostenibilidad de la vía interoceánica. Ya en consecuencia, podríamos estar enfrentando cada cierto tiempo condiciones en las que la cantidad de tráfico que se permite pase por el canal, particularmente en la época final de la estación seca, se viese afectada, se tuviese que reducir. Es básicamente, aunque así no se operaría, es decir, que tendríamos 4 días al año en las condiciones actuales en promedio en las que el tránsito de buques tendría que ser suspendido. Esta situación obliga a que todos los actores se sienten en la mesa para establecer acuerdos que permitan garantizar el agua para el consumo humano y el funcionamiento del Canal de Panamá. Creo que gobierno, sector privado, comunidad, todos tenemos que estar dándonos cuenta de que garantizar el suministro de agua es algo vital, es algo importante y lo tenemos que hacer ya. Estamos atrasados y los retos que vienen para los próximos años, si no tomamos decisiones, veremos unas consecuencias muy nefastas. Los planes van desde mejorar la gobernanza del agua para el consumo hasta buscar fuentes hídricas externas del canal para su sostenibilidad. Así es, otro país que se ve afectado y que lógicamente ya están evaluando qué mecanismos aplicar, no solamente para el agua, para el consumo de los panameños, sino también para el Canal de Panamá. Uno se puede preguntar, pero ¿para qué necesitan agua dulce para el Canal de Panamá? Si cuando uno ve en el mapa parece que estuviese dividido el mundo en esa parte. Lo que ocurre es que cuando los barcos pasan de un lugar a otro, o sea, del Atlántico, cruzan hacia el Pacífico, se abren y se cierran una serie de compuertas. Estas compuertas no dejan pasar el agua propiamente del mar, utilizan agua de los ríos para que los barcos puedan ir pasando a través de estas esclusas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el nivel del agua está muy bajo, ya no están permitiendo que pasen buques con mucha capacidad de carga. Les han pedido que reduzcan su carga, algunos hasta en 40%, porque son demasiado pesados y empezarían a arrastrarse o se quedarían encallados ahí. Y esto lógicamente les significa un perjuicio porque están perdiendo cantidades de plata que pasan por ahí. De hecho, están evaluando cerrar el Canal de Panamá al menos 4 días al año. Anualmente el Canal de Panamá le significa al país un ingreso de casi 3.000 millones de dólares. Entonces es una cantidad importante de dinero que van a perder, esto debido a la sequía. Lógicamente también no va a haber agua para el consumo de las personas, los hospitales, diferentes industrias, agricultura, que se van a quedar sin agua. De hecho, toda Sudamérica forma parte de una región del mundo que se llama el Corredor Seco.
En ese momento estiman que la sequía va a generar una ola de hambruna para más de 10 millones de personas. Eso es dramático. Y la situación, el Canal de Panamá probablemente es la obra de ingeniería, una de las más importantes del siglo XX. Costó la muerte de muchas personas, por cierto, porque fue muy difícil hacerla en las condiciones. Pero ¿por qué es también un problema? Porque por más que uno piense que cuando uno ve el mapa se ve todo plano, en realidad el océano Pacífico está a una altura y el océano Atlántico está a otra. No están exactamente hermanados. Entonces, no están a nivel. No, hay que compensar el agua para que el barco pueda seguir avanzando. Entonces, eso hace que se requiera mayor cantidad de agua, de ahí que se necesitan las esclusas para ir acomodando hasta que agarres el nivel que te toca. Pero, ¿cómo hacer? La razón de la existencia del Canal de Panamá, de que se haya construido además en el siglo XX, cuando no habían todas las facilidades de ingeniería, y que por qué fue tan necesario, era porque era costosísimo dar la vuelta. Así es. Utilizar, sea por abajo o sea por arriba, era complicadísimo, carísimo, peligrosísimo, porque además en los polos tenemos los fríos extremos, tenemos los icebergs, tenemos todas estas situaciones complejas para dar la vuelta. De allí que en el lugar más angosto, que es justamente Panamá, es donde se buscó esa conexión. Así es, de hecho, actualmente el 6% del comercio mundial se conecta a través del Canal de Panamá y lógicamente va a ser una situación sumamente complicada si este pasaje, por así decir, pasaje entra en crisis, el Canal de Panamá entra en crisis por falta de agua, pues va a haber serios problemas. Muchos productos van a subir de precio, o sea, va a ser muy difícil, las exportaciones, las importaciones van a variar dramáticamente. Sí, alguna vez vi algún documental sobre la creación, la construcción del Canal de Panamá y el impacto que tiene en el mundo, y de verdad cambió el comercio mundial, cambió la manera en que se puede acceder a productos. Hay gente que puede comer ciertas cosas que antes no podía o que eran tan costosas que se hacía inviable, porque se imaginarán además que llevar esa carga vía aérea es inviable, porque el costo de la gasolina nada más y el peso que puede cargar un avión versus lo que puede cargar un buque es incomparable. Así es, o sea, de hecho casi el 70% del comercio mundial se mueve a través de barcos, a través del comercio los contenedores. Así es, entonces es una situación bastante compleja porque la falta de agua no solamente implica el hecho de que uno no tenga agua para beber. Los cultivos, las industrias, actualmente los hospitales se quedan sin suministro. Uruguay tiene ese problema en ese momento. Hay muchos hospitales que están teniendo problemas para la atención médica porque no tienen agua. Claro. Están recurriendo incluso a cavar pozos, o sea, como se hacía antiguamente, ¿no? O sea, buscar agua subterránea para extraer agua y lógicamente tratar de abastecer la demanda interna, que es muy alta. O sea, aquí en nuestro país nosotros también tenemos problemas de agua. O sea, de hecho no terminamos tal vez de ver la magnitud de la importancia del agua, pero Lima es una franja desértica. Estamos en la costa frente al mar, pero no hay agua dulce. Vivimos casi 11 millones de peruanos aquí en Lima, casi la tercera parte de toda la población del Perú está aquí en Lima, y también tenemos problemas de agua. O sea, vean distritos como San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, que tienen muchos problemas de agua actualmente. Y si una situación así llega a nuestro país, vamos a vernos en serios problemas. Pero si no te acuerdas cuando se dio el Niño Costero, que 2 días creo que en la capital todos los distritos prácticamente sintieron la falta de agua, y la crisis en los supermercados, en los mercados, por acceder a los bidones. Así es. Era aterradora. La gente llegó a su casa, abrió el caño y de pronto no salió agua y entró en pánico porque el agua se vuelve esencial. A veces la damos por sentada, aquellos que tenemos el privilegio de tenerla. Hay mucha gente que paga muchísimo por esa agua, viviendo en la capital, no en zonas alejadas, distantes. No, aquícito nomás. Pero igual acaba siendo dramático si eso todavía se vuelve más escaso. ¿No dicen que una de las guerras mundiales a futuro va a ser la guerra por el agua? Bueno, de hecho ya está ocurriendo. Ayer comentábamos justamente ese diferendo internacional que habían tenido Bolivia y Chile por el agua del río Silala. O sea, un enfrentamiento que llevó a una corte internacional justamente por aprovechamiento de agua. Agua del río Silala que Bolivia lo utiliza también para sus campos y Chile hace lo mismo. O sea, 2 regiones enfrentadas justamente por el desvío de un río. Los dos se estaban acusando de desviar el río para dejar al otro sin agua. Tuvieron que llegar a una corte internacional para resolver ese diferendo. Y lo mismo veíamos con el lago Titicaca ayer, que también ha bajado su nivel, porque además hay poblaciones, comunidades, los 2 países, tanto Bolivia como Perú, que lo utilizan también para abastecerse hídricamente.
Así es, y vamos a ver precisamente un cuadro acerca de la importancia del agua respecto a los alimentos que consumimos todos los días. Vamos a verlo aquí. Alguna vez uno se ha preguntado, ¿cuánta agua se necesita para los alimentos que consumimos todos los días? Por ejemplo, en el caso del pollo, la carne del pollo, para 1 kilo de carne de pollo se necesitan 4.300 litros de agua. Estamos hablando de estas granjas avícolas, o sea, desde claro, que son para pequeñitos la cadena de para producción. alimentarlos y todo, necesitas casi 4.300 litros de agua para 1 kilo de pollo. Para 1 kilo de carne de cerdo necesitas 6.000 litros de agua. Estamos hablando de todo el proceso, desde que el chanchito es pequeñito hasta que llega el momento que se beneficia. Pero en el caso de los vegetales pasa algo parecido. Para una lechuga necesitas 13 litros de agua. Estoy hablando desde que las siembras, todo el proceso de cultivarlas a la cosecha. Para un tomate necesitas 13 litros de agua. Para una papa, 25 litros de agua. Tenemos más de 3.000 variedades de papa, así que saquen la cuenta de cuántos litros de agua se necesitan. Para una naranja, 50 litros de agua. Y para una sola manzana, 70 litros de agua. Un poco para que tengan idea de la importancia del agua en nuestros alimentos diarios. Vemos cosas que vemos cotidianamente. Para medio kilo de arroz, se necesitan 1.700 litros de agua. Estos son valores aproximados, son valores que realizan Naciones Unidas respecto al uso de agua a nivel mundial. Para medio kilo de trigo, 500 litros de agua. Para medio kilo de maíz, 450 litros de agua. Y para medio kilo de lentejas se necesitan 25 litros de agua. Estamos hablando de todo el proceso. No vayan a pensar que para cocinar un medio kilo de lentejas vas a necesitar 25 litros de agua. Es todo lo que uno necesita. De ahí viene la importancia del agua. Y un tema que justamente conversábamos ayer en la zona de Puno, por ejemplo, cerca al lago Titicaca, que está descendiendo el nivel de agua, ya están planteando reconsiderar los acuerdos que se tienen con Bolivia respecto al aprovechamiento del lago Titicaca, justamente porque, lógicamente, ambos países se benefician de él. Entonces, es necesario delimitar algunas cosas en el tema legal para no tener problemas a futuro, porque hay que recordar que Bolivia ya ha atravesado un periodo de sequía muy severo en los últimos 2 años. Y por eso también este cuadro del agua nos sirve para que, no para que se deprima y dice, Dios mío, todo desperdicia agua, todo gasta agua, entonces ya no como nada, ¿qué hago? No, evidentemente tenemos que seguir viviendo, es parte de la cadena productiva. Pero sí tomar en cuenta cuáles son aquellos, así como son industrias, como les hablamos, por ejemplo, en la industria de la moda, cuando usted compra ropa y compra y compra y compra y bota y bota y compra y compra y bota, así nomás como si fuera de usar y botar, y se está desperdiciando agua. En el caso de los alimentos, sí podemos tomar en cuenta quizá aquellos alimentos que requieren tanto uso del agua versus aquellos que no necesitan tanto. Además, todos sabemos, lo que más debemos consumir son frutas y verduras. Lo mismo con las legumbres, porque son lo más saludable, lo que mejor nos hace al cuerpo. Los ultraprocesados, si hablamos de los ultraprocesados, también requieren muchísima agua para que estos existan. Así es, de hecho, hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar para optimizar el agua. Indefectiblemente tienes que utilizar agua para cultivar ciertos alimentos, como lo que hemos visto, pero hay mecanismos para que aproveches bien el agua. Claro. Hay poca agua, entonces lo ideal es aprovecharla bien, no desperdiciarla. Reutilizarla, volverla a potabilizar, no desperdiciar agua. Precisamente sobre este tema vamos a escuchar a Javier Martín Vide, él es director del Instituto de Investigación del Agua en Barcelona, España. Él tiene varias recomendaciones para tomar en cuenta frente al cambio climático. Este verano de 2023 se prevé también que las olas de calor vuelvan a aparecer. Ya hemos sufrido una en el mes de junio y está previsto que vuelvan a aparecer y que puedan incluso llegarse a temperaturas muy altas. Las olas de calor están adelantándose en el calendario. No solo ocurren en julio y agosto, sino también en el mes de junio. Son, por tanto, más frecuentes, más intensas, más duraderas y más tempranas. Se ha demostrado que durante las olas de calor aumenta claramente la morbilidad, es decir, los ingresos hospitalarios y la mortalidad, especialmente de las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Hemos de adoptar medidas de autoprotección y al mismo tiempo las instituciones públicas han de generar ese apoyo sociosanitario a las personas más débiles y también construir aquellos refugios climáticos que nos permiten pasar de una forma razonablemente bien aquellas horas más calurosas del día. En el mundo de la agricultura habrá que cambiar también de cultivos o de variedades en algunos
algunos casos, eligiendo aquellas más adaptadas a unas condiciones de mayor temperatura, especies más termófilas. En otros casos, como el de la industria, habrá que reducir al máximo posible los consumos de agua. Varios temas interesantes que nos plantea. En primer lugar, el rol de los gobiernos frente a esa crisis de agua y ver proyectos ya hacia futuro para poder aprovechar el agua. Otro tema interesante es el de la creación de refugios climáticos. Es un tema que parecía de ciencia ficción, pero que ya se necesita en los casos, por ejemplo, donde va a haber inundaciones, donde vas a guarecer a todas las personas que se vean afectadas por las inundaciones, por las olas de calor. Como mencionaba el experto, ya hay un indicador a nivel mundial que cuando hay una ola de calor aumentan las hospitalizaciones, principalmente en los más pequeños y en los adultos mayores, y también en las personas que ya tienen enfermedades preexistentes que los hacen más sensibles a estos cambios de temperatura, ¿no? Y por eso habla de mover incluso a veces el calendario, ¿no? Hacer algunos replanteamientos. Y lo hablábamos aquí en algún momento. Si este niño global que ya se ha anunciado arranca, que va a durar hasta el 2024, nos agarra en verano, en enero, en febrero, en marzo, los chicos deben volver a clases en esa época. ¿Es realmente inteligente decir que el inicio de clases sea en marzo? ¿O tenemos que sincerarnos y decir... No, tenemos que hacer alguna modificación, tenemos que ir pensando en un calendario escolar donde los chicos no pueden estar bajo el... Porque por más que tú digas, ok, que no formen, que no haya asamblea, que usen gorro, el bloqueador, sabemos que el acceso al bloqueador solar, por ejemplo, es un lujo para muchísimas personas. El acceso al agua en muchos colegios también acaba siendo un lujo. Y tenemos que empezar a replantearnos nuestra vida. Así es, son muchas cosas que hay que cambiar. Un tema interesante también es el de ya reevaluar los cultivos y empezar a utilizar cultivos que sean más resistentes a estas olas de calor para no tener tanta pérdida. Y también, lógicamente, en la industria, aprovechar y reutilizar el agua. O sea, no estar desperdiciando tanta agua. Más si tenemos en cuenta que aquí en Perú hay más de 8 millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable. Sin embargo, tú sabes que hay un dato muy interesante que cada peruano utiliza en un promedio cerca de 175 litros de agua al día para todas tus necesidades, alimentarte, lavarte, bañarte, etcétera, cuando lo recomendable a nivel mundial es utilizar entre 50 y 100 litros. Y esta cifra debe ya ser considerada. Es paradójico, pero mucha gente no tiene agua y otra gente desperdicia mucha agua. Pero sobre